En este momento vamos a definir algunos elementos que poseen los triángulos. Pero antes de eso debemos hacer lo siguiente, definir dos conceptos, que son el concepto de rectas perpendiculares y lo que es una mediatriz de un segmento. Ahora, diremos que dos rectas son perpendiculares si se cortan formando cuatro ángulos rectos, es decir, de esta manera. Tenemos dos rectas y se cortan formando ángulos rectos. Observen que aquí también queda un ángulo recto y aquí también y aquí también. Ahora, vamos a decir que la mediatriz de un segmento es la perpendicular trazada desde el punto medio del segmento. Es decir, lo siguiente, tenemos un segmento, lo dividimos en partes iguales, es decir, encontramos su punto medio, que es encontrar la mitad del segmento, y justo ahí trazamos una recta perpendicular. Es decir, hacemos lo anterior y nos va a quedar lo siguiente. Aquí nos queda una recta perpendicular y a esta recta, llamémosla L, la llamamos mediatriz. Ahora sí vamos a definir los elementos que hay en los triángulos. El primer elemento que vamos a definir se llama mediana. La mediana es el segmento de recta que une un vértice con el punto medio del lado opuesto al vértice. Es decir, lo siguiente. Nosotros tenemos aquí el triángulo ABC. Y entonces observen, este F es el punto medio entre A y B. Entonces, ¿cuáles serían las medianas? Entonces, mire que para cada vértice tenemos una mediana. Esta es la mediana que corresponde al vértice C. Entonces tenemos la mediana FC. Tenemos la otra mediana que es esta, que es AG. Y tenemos la otra mediana que es BD. Observen que esto siempre es el punto medio del segmento que tomamos, es decir, del lado del triángulo. ¿Qué más tenemos acerca de esto? Que estas tres medianas se unen en un punto. Y este punto cumple ciertas propiedades, que más adelante se verán cuáles son. Pero este punto tiene un nombre propio. Este punto H lo llamamos baricentro o centro de gravedad. Ahora veamos más elementos del triángulo. Ahora vamos a definir otro concepto, que es el de altura. Diremos que la altura es el segmento de recta perpendicular trazado desde el vértice al lado opuesto. Entonces tenemos en el dibujo lo siguiente. Tenemos este vértice A y trazamos una perpendicular. Y entonces el punto de corte nos va a dar este segmento. A este segmento lo vamos a llamar altura. Sin embargo, también podemos hacer eso para cada segmento. Es decir, vamos a tener tres alturas en referencia a cada vértice y a cada lado. Tenemos entonces que AF, CE y BD son las alturas de este triángulo. Ahora, estas alturas también cumplen una propiedad, y es que se cortan en un punto. Este punto también cumple algunas propiedades igual que el de las medianas, pero más adelante miraremos qué propiedades cumplen. Ahora, este punto en el que se cortan, llamémoslo H, se va a llamar ortocentro. Ahora veamos otro elemento. Otro elemento importante en un triángulo es la bisectriz. Ahora nosotros sabíamos que era una bisectriz. Simplemente era la semirrecta que partía un ángulo en dos ángulos congruentes. Es decir, aquí tenemos para cada ángulo, hacemos la bisectriz. Tenemos que esto va a quedar ángulos congruentes. Recuerden que utilizamos alguna notación para identificar que estos dos quedan congruentes. Y entonces esa sería la bisectriz de este ángulo que hay aquí en este vértice A. Ahora también podemos hacer la bisectriz para cada uno de los ángulos. ¿Y qué propiedad vamos a tener? Vamos a tener que estas bisectrices también se cortan en un punto. A este punto lo vamos a llamar incentro. ¿Por qué lo vamos a llamar incentro? Porque justamente coincide con el centro de una circunferencia que podemos trazar dentro del triángulo. Ahora damos un último elemento, que son las mediatrices. Recuerden, la mediatriz la hicimos al principio para un segmento y dijimos que buscábamos el punto medio y trazábamos una perpendicular. Exactamente vamos a hacer lo mismo, pero para el triángulo. Nos vamos a parar en cada uno de sus lados,
vamos a hallar el punto medio y trazamos una perpendicular. A esta perpendicular la llamamos mediatriz, asociada al lado del cual saquemos el punto medio y tracemos esta perpendicular. Ahora, las mediatrices también coinciden en un punto. Este punto, que llamamos H, lo vamos a llamar circuncentro. ¿Por qué? Porque va a ser el centro de una circunferencia, pero esta circunferencia queda por fuera del triángulo. Es más, pasa exactamente por los 3 puntos vértices del triángulo. Con este elemento concluimos los elementos de los triángulos. En próximos videos veremos cómo se hacen las congruencias de triángulos.